Hola, mi nombre es Giancarlo Asensio Acuña, soy consultor en KAIS Consulting Group. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo optimizar el rendimiento de un reporte Power BI. Para esta presentación hemos considerado dividirla en dos partes. En este video les contaremos qué es Power BI y descubriremos qué capacidades tiene. Así también hablaremos de cuáles son estas mejores prácticas que nos van a servir para poder optimizar un reporte en Power BI. Power BI nace ante una necesidad que se da en las organizaciones. Esta necesidad tiene que ver con el tratamiento y la visualización de los datos. Power BI responde ante esta necesidad con un conjunto de servicios, aplicaciones y conectores. ¿Qué esto vendría a ser Power BI? Pues Power BI es mucho más que un software que puedas instalar en tu computadora. Hoy en día, Power BI es todo un ecosistema de servicios, aplicaciones, conectores, que de alguna forma nos permiten crear dashboards y reportes analíticos con un alto nivel de interactividad. Estos reportes operan sobre un modelo analítico, en la cual nos va a permitir conectarnos a distintos orígenes de datos, ya sea un Excel, una base de datos, un archivo en la nube, ya sea OneDrive, Google Drive, que de alguna manera nos permite relacionar todas estas fuentes de datos con la finalidad de que lo traduzcamos esto en visualizaciones y podamos descubrir detalles que al final podamos compartir con otros usuarios de manera segura, teniendo como objetivo crear una cultura de colaboración y decisiones dirigidas por los datos. Habíamos hablado de que Power BI nace ante la necesidad de las organizaciones. Estas necesidades primero tiene que ver con la conexión hacia algunas fuentes. El poder identificar cuáles son las fuentes a las cuales nosotros vamos a tener que conectarnos para poder hacer algún tipo de ingesta de datos. Estas fuentes yo había comentado de que podría ser un Excel, un SQL, un archivo en la nube, una página web o tal vez alguna otra herramienta personalizada por algún desarrollador, en la cual nos va a permitir extraer los datos que estamos necesitando. La segunda necesidad tiene que ver con la limpieza de esta información. Nos ha pasado en la práctica que cuando nosotros estamos en el proceso de crear algún reporte, vamos a necesitar de alguna manera poder hacer esta limpieza de esta información, que tiene que ver, por ejemplo, con filtrar algo de repente que no queramos ver, eliminar ciertas columnas que no necesitamos, crear nuevas columnas a partir de otras. La tercera necesidad tiene que ver con la relación entre la información a la cual vamos a conectarnos. Y un ejemplo muy clásico para esto es que de repente queremos crear un informe, un reporte que tenga que ver con las ventas de nuestra empresa. Nuestro sistema de ventas, por ejemplo, puede tener información, ¿no? A nivel de cliente, y tenemos de repente los datos del cliente como el DNI. Pero nosotros queremos hacer un análisis más personalizado, más detallado. Queremos saber, por ejemplo, ese cliente de dónde vive, cuánto es lo que gana al año, cuántos hijos tiene, ¿ok? Pero nuestro sistema de venta no nos da toda esta información. Entonces tenemos que recurrir a otra base. De repente, acá en Perú, podemos recurrir a una entidad que se llama SUNAT, en la cual nos puede brindar esta información a través del nivel de cliente, lo cual nos puede dar más información, la información que necesitamos, como por ejemplo, ¿no? Cuánto es lo que percibe en el año. De repente por ahí datos de otra entidad llamada RENIEC, por ejemplo, que nos brinda información de las personas acá en Perú. Podemos también tomar esa información. Pero al final, estas fuentes de datos a las cuales yo me estoy conectando necesito relacionarlas. Y esta necesidad también es por las cuales los usuarios de alguna manera nos hemos visto entrampados de repente para poder solucionar ese tipo de inconvenientes, ¿no? Y hemos recurrido a ciertas técnicas que de alguna manera nos permitan relacionar estas fuentes. Mencionaba la fuente de ventas, la fuente de repente que viene de SUNAT, la fuente que viene de RENIEC. Power BI también suple esta necesidad. Por consiguiente viene el tema de la exploración, teniendo ya nuestra información lista, relacionada,
entramos en un proceso de exploración en el cual nos va a permitir encontrar cierto conocimiento, ¿no? Y a partir de esto explotarlo para que esto siga representado en visualizaciones. Y estas visualizaciones nos van a permitir de alguna manera contar alguna historia con nuestros datos. Por consiguiente, ahora pues teniendo ya nuestras visualizaciones, tenemos que compartir esta información a las personas que lo requieran con todos los temas de seguridad. Y es que en este ciclo que Power BI se hace presente para poder ayudarnos con cada una de estas necesidades. Bien, una vez conociendo el ecosistema de Power BI, vamos a hablar de las mejores prácticas que existen en Power BI. Y estas mejores prácticas están orientadas pues a la optimización de nuestros reportes en Power BI. De repente, algunas personas que han podido trabajar con Power BI en el tiempo se han dado cuenta de que algunos reportes de los cuales hemos construido presentan alguna lentitud al momento de poder usar estos reportes, de repente al momento de la actualización. Y es de repente esto que nos damos cuenta, que a veces lo relacionamos de repente con la cantidad de información a la cual estamos usando, de repente con la cantidad de usuarios a los cuales lo hemos compartido, y surgen esas dudas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué puedo hacer para poder optimizar mi reporte? ¿Qué es lo que puedo hacer para que mi reporte sea más rápido? Entonces, existen muchas técnicas para poder nosotros optimizar nuestro reporte. Y vamos a enfocarlas de acuerdo al tipo de la arquitectura que estemos hablando dentro de Power BI. Y una de estas cosas tiene que ver con el modelo de datos. El modelo de datos tiene que ver pues con la información, el tipo de información el cual estamos consumiendo dentro de nuestro reporte Power BI. Los modelos de datos están alojados internamente dentro de Power BI y estos se denominan conjunto de datos. Hay 4 modos de conjunto de datos en los cuales podemos conectarnos. Uno es el modelo importado, o el modelo de importación. El segundo es de consulta directa o Direct Query. El tercero se llama Live Connection. Y el cuarto, el modelo compuesto. Cada uno de estos tipos de conjunto de datos es de los cuales nosotros debemos elegir, dependiendo del escenario el cual vamos a construir nuestro reporte Power BI. Y cada uno tiene características distintas. Voy a resumirles para que podamos tener también conocimiento de qué trata esto. Voy a comenzar por el modelo importado y es el que más se usa. El modelo importado pues tiene que ver con la conexión a las fuentes a las cuales estamos nosotros ingestando la información. Y lo que hace el modelo importado es sacar una copia de esa fuente de datos. Por ejemplo, si nos estamos conectando a un Excel, si nosotros hacemos una conexión del modelo importado, lo que está haciendo es que le va a sacar una copia a todo lo que está en el Excel y se lo va a llevar ahora a la memoria de Power BI. Esto quiere decir de que la información, como es una copia, lo que yo modifique en el Excel, en ese momento no se va a modificar en Power BI, porque tendría que realizarse otra copia para poder reflejar los datos que yo he modificado en el Excel. Lo mismo con la base de datos. Si yo me conecto a una base de datos, en el modelo importado, yo voy a sacar una copia a lo que está en mi base de datos y llevarlo a Power BI. Diferente es cuando nos conectamos con el conjunto de datos tipo Direct Query. Con Direct Query lo que estamos haciendo es conectarnos directamente a la base de datos o a esa fuente de información. Es una consulta en vivo, por así decirlo. Quiere decir que si yo en mi base de datos realizo alguna modificación o agrego nueva información, cuando yo consulte en mi reporte de Power BI va a reflejar lo último que está reflejado en esa base de datos. A diferencia del modelo importado, en el modelo importado yo tengo que realizar siempre una actualización, que lo que va a hacer es sacarme una copia en ese momento de los datos de cómo se encuentre. A diferencia de Direct Query, en Direct Query vamos a tener los datos siempre actualizados. El modelo de conexión Live Connection es un modelo de conexión que es especialmente usado
cuando nos conectamos a un modelo de análisis service, o más conocido como los cubos. Este tipo de conexión lo que hace es que Power BI se conecte a este tipo de análisis service y mostrar la información que muestra en ese momento análisis service. Para este tipo de implementaciones, pues es un poco más costosa, se necesita un servidor un poco con mayores capacidades, que de alguna manera nos va a permitir tener un mayor rendimiento. De por sí es recomendado para empresas que tengan información, que tengan mejor dicho, mayor cantidad de información, en comparación de repente que tú puedes usar un Excel, y de repente manejan base de datos. Este modelo de Live Connection pues le permite tener un mayor rendimiento, de alguna manera, cuando construimos reportes Power BI. Vamos a hablar ahora de la optimización del modelo de datos para un conjunto de datos en tipo importado. Los modelos de datos tipo importado son datos que de alguna manera se llegan a comprimir una vez que nos conectamos a la fuente. ¿Ok? O sea, quiere decir de que cuando nosotros usamos el modelo importado, por ejemplo, si nos conectamos a una base de datos, esta información, para que llegue a Power BI, pasa por un proceso de compresión. Esto se traduce en que, por ejemplo, si yo me estoy conectando a una base de datos que tiene como capacidad 10 gigas de disco duro o de almacenamiento, cuando yo me conecte a esos 10 gigas de información, cuando llegue a Power BI, esto va a llegar comprimido. Según la documentación de Microsoft, el nivel de compresión que tiene este tipo de modelo es de 10 veces. Quiere decir de que si yo tengo 10 gigas en esta base de datos de información, cuando yo lo traigo a Power BI, esto va a pesar 1 giga en mi Power BI. Y para poder entender un poco este modelo de importación, voy a tener que explicarles de qué trata este tipo de tecnología. Primero, Power BI es un tipo de tecnología que trabaja primero en memoria. ¿Qué quiere decir que trabaja en memoria? Que va a usar los recursos de memoria RAM de tu computadora para poder funcionar. Y la tecnología que utiliza Power BI se llama Vertipack. Vertipack es un servicio que ya se ejecuta dentro de Analysis Service 2012, que es un tipo de tecnología para empresas que usan grandes cantidades de datos, y que Vertipack de alguna manera nos permite a Power BI, o es la tecnología que permite a Power BI hacer este tipo de compresión de datos. ¿Cómo funciona Vertipack? Vertipack utiliza la tecnología Column Store, combinada con otras tecnologías ajustadas al rendimiento, entre ellas, por ejemplo, algunos algoritmos de compresión, que de alguna manera, pues, Vertipack va a ayudar a que Power BI, al momento de traer la información, comprima de una cierta manera y que los datos lleguen, pues, en un menor peso a Power BI. Para poder explicarles cómo es el tipo de compresión columnar, voy a hacerles este ejemplo. Power BI, cuando analiza una tabla o un Excel, Power BI se enfoca primero en la cantidad de columnas que tiene este Excel o esta base de datos. Entonces, Power BI comienza a darle un tamaño o un peso específico a cada columna. Y cada columna va a depender primero de la cantidad de información que contenga, o la cantidad de información distinta que contenga esa columna. Entonces, por ejemplo, en la primera columna que vemos acá, que se llama factura, Power BI le asigna un peso de 4 bytes. A la segunda también le asigna un peso de 4 bytes. Y así sucesivamente le va asignando un peso específico. Por ejemplo, esta columna que se llama monto, le asigna un peso de 8 bytes. ¿Por qué? Porque si vemos de repente en comparación con las demás columnas, esta columna de monto tiene una mayor cantidad de números. Entonces, en este caso, a esta columna tiene un mayor peso. ¿Ok? En el caso de la fecha es un poco distinto. Este es un tipo de análisis fecha o un tipo de campo fecha, que en este caso Power BI
tiene un trato diferente y el cual le da, por ejemplo, un peso de 3 bytes. Entonces, Power BI hace un análisis por columna. Entonces vamos entendiendo un poco de que de repente el tamaño el rendimiento el cual vamos a evaluar lo va a hacer por la cantidad de columnas. Entonces imagínense, mientras más columnas tengas, más va a pesar el reporte. Y ahora Power BI, por medio de VertiPack, va a comenzar a clasificar cada columna. Por ejemplo, si yo tuviera una columna que se llama trimestre, esa columna trimestre va a mostrar solamente 4 valores, ¿no? Del primer trimestre al cuarto trimestre. Entonces los va a comenzar a categorizar diciendo, para esta columna solamente voy a tener 4 valores. Entonces lo más probable es que tenga un peso mínimo, ¿ok? Y así va a ir categorizando la información. Mientras tengas en esa columna más valores diferentes, como por ejemplo, podríamos hablar, como en este caso, el monto puede tener muchos valores diferentes, ¿no? Porque es una cantidad. En este caso va a tener un mayor peso. Entonces Power BI no analiza la cantidad de información por filas, sino por las columnas. Bien, entonces, teniendo en cuenta este concepto del análisis que hace VertiPack usado por Power BI, vamos a darles algunas recomendaciones para poder optimizar nuestro modelo o nuestro reporte en Power BI. Y el primero pues tiene que ver con las columnas innecesarias, ¿ok? Pues de hecho, ¿no? Si tenemos una tecnología que se llama VertiPack y está orientada a la cantidad de columnas que pueda tener este reporte y de acuerdo a las columnas qué tanta información distinta contiene esa columna, nosotros pues tenemos que analizar nuestro modelo y decir qué columnas son innecesarias. Y a veces nos ha pasado esto, ¿no? Que nos conectamos de repente a un Excel que contiene más o menos 40 columnas y solamente de las 40 vamos a utilizar 2 o 3 columnas. Entonces ya no sería necesario nosotros coger todas esas columnas, sino solamente quedarnos con esas 3. Y podemos hacer ese filtro o esa eliminación de columnas desde Power Query o desde la misma fuente del Excel, solamente quedarnos con las 3 columnas que vamos a necesitar. La siguiente tiene que ver también con las filas innecesarias. Si bien es cierto, usa una tecnología que se llama VertiPack y es orientada a las columnas, pero aún así Power BI evalúa la cantidad de filas. Claro que ya no sería un tan alto impacto en el modelo, pero aún así, por recomendación, siempre se debe tener en cuenta la información con la que vamos a analizar o trabajar, solamente la información necesaria. Por ejemplo, si yo tengo muchos años en mi información y solamente voy a trabajar con los últimos 3 años, ya no sería necesario pues traerme toda la información, sino solamente filtrarla y traerme los últimos 3 años. También, por ejemplo, si tenemos una información muy detallada en la cual tenemos, por ejemplo, las ventas, y tenemos ventas a nivel de cliente, de producto, de local, y así tenemos mucho detalle, pero de repente en nuestro informe de datos solamente vamos a analizar la información de ventas por año, entonces se recomienda solamente esta información reducirla, agruparla. Por ejemplo, ¿no? Puedo agrupar la información de ventas por año, simplemente poner el año el cual voy a analizar y cuánto es la venta para ese año. Entonces todo ese volumen de datos que yo tengo de manera detallada se va a reducir ahora a información por año, o información agregada también se le llama. Lo otro tiene que ver con el tipo de datos de la columna. ¿Ok? Power BI trabaja muy bien si todos los datos fueran tipo numérico. Caso contrario pasa si nosotros usamos tipo de dato texto. Power BI, pues, para este tipo de información de texto, hace otro tipo de procesamiento al usar VertiPack. Entonces VertiPack se lleva mucho mejor cuando usas datos de tipo numérico. Caso contrario, como mencionaba, con los datos tipo texto hace un mayor esfuerzo para poder procesar la información. La recomendación en ese caso es pues usar más datos de tipo numérico, al menos que, bueno, fuerza mayor, no quede de otra, tener que usar los datos tipo texto. Pero en lo posible tratar de evitarlo. Lo otro tiene que ver pues con las columnas con pocos valores distintos. Habíamos analizado cómo funciona VertiPack. En este caso, si la columna tiene demasiados valores que son diferentes,
¿no? También tratar de evitarlos, si en el caso no lo usemos. De preferencia también es recomendable que nosotros, si vamos a crear columnas nuevas, tratar de hacerlo en Power Query y no con DAX, o sea, con columnas calculadas. Porque aquí hay otra recomendación también. Todo lo que tú hagas que tiene que ver con nuevas tablas o nuevas columnas con DAX, esta información va a pesar mucho más a que tú crees una tabla o una columna que hagas en Power Query. La recomendación es que lo hagas dentro de Power Query. Otras recomendaciones que puedo darles es que dentro del modelo de Power BI nosotros podemos tener de repente tablas innecesarias también, de las cuales ya no sería necesario cargarlas dentro del modelo de Power BI. Y esto lo hacemos desde Power Query. Por ejemplo, los que han usado esta función dentro de Power Query, que se llama la función de el append query, la cual hace que dos tablas diferentes se unan en una sola, ¿no? Con el fin de tener una nueva tabla. Entonces, dentro de Power BI ya no necesitaríamos esa segunda tabla a la cual estamos uniéndola a la primera. Sería innecesario cargar una tabla de la cual ya está siendo usada en otra consulta. Entonces, en lo posible solamente tratar de llevar las tablas que vamos a usar dentro de Power BI. Y para esto tendríamos que deshabilitar estas consultas, ¿no? Y esto lo hacemos haciendo clic derecho sobre la tabla a la cual no queremos llevar al modelo de datos y le damos clic ahí mismo donde dice Enable Load. Lo segundo tiene que ver, y esto es muy importante, con desactivar la función de fecha y hora automática que viene por defecto en Power BI. Primero les muestro cómo hacerlo. Esto lo hacemos desde el menú de opciones en Power BI, en la parte donde dice Global Data Load, dice Time Intelligence. Desactivamos esta opción. Ahora, ¿por qué? Esto tiene que ver pues con el tipo de dato que tiene que ver con la fecha y la hora. Por defecto Power BI, cuando detecta un campo fecha, lo asigna como si fuera un tipo fecha-hora. Y esto para Power BI no es muy conveniente cuando tú comienzas a usarlo. Lo más recomendable es que trabajes con tipos de datos tipo fecha y la hora llevarla a otro campo. No tenerla junta en una sola, o sea, no tener la fecha y la hora como si fuera un tipo de dato único o estándar, sino que separemos la fecha y la hora en dos columnas diferentes. Esa también es otra de las recomendaciones que damos para poder optimizar los modelos en Power BI. Bien, ahora que vimos la optimización en el modelo de datos, vamos a hablar ahora de la optimización a nivel de visualizaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si nosotros tenemos filtros ya predeterminados en un reporte de Power BI, esto va a ser beneficioso para el momento de la consulta, al momento que usas tu reporte Power BI. Entonces, lo más recomendable es que si tú tienes un reporte, de por sí apliques ya un filtro por defecto. Esto va a reducir la cantidad de información que está consultando Power BI en ese momento. Por ejemplo, si yo tengo un reporte de Power BI que tiene como 1.000.000 de filas y yo por defecto le tengo un filtro ya seleccionado que me permita reducir la información de la consulta, por ejemplo, a 100.000 filas, esto va a ser muy beneficioso al momento que tú comiences a leer o a consumir el reporte de Power BI. ¿Ok? Lo segundo tiene que ver con limitar las visualizaciones también en una página de informe. Y es que a veces nosotros usamos muchas visualizaciones dentro de un solo reporte con la finalidad de poder mostrar todo. ¿Ok? Pero también hay un conjunto de buenas prácticas al momento de diseñar un informe. Pero lo que no es muy recomendable es que uses demasiadas visualizaciones. Esto va a hacer que tu reporte sea más lento a la larga. El tercero tiene que ver con la evaluación del rendimiento de este visual. Nosotros podemos usar visualizaciones personalizadas. Si alguien lo ha usado, pues estas visualizaciones son las que no vienen por defecto en Power BI, sino que uno lo tiene que buscar, ¿no? desde el marketplace que tiene Microsoft, ¿no? Y buscas otras visualizaciones que no están por defecto. Pero algunas de estas visualizaciones
también hacen que cause lentitud a nuestro reporte. Y hay que evaluar también eso, poder comparándolas, ¿no? Al momento de cargar nuestro Power BI y ver ese tiempo de cuánto demora en mostrarse esa visualización. Entonces, por acá algunos consejos es que dentro de Power BI, cada visualización tiene la opción de hacer un filtro que se llama el filtro Top N. Este filtro Top N nos permite, por ejemplo, mostrar algún ranking, en especial, por ejemplo, si mostramos información rankeada de el vendedor que más venta hizo, de repente no sería necesario mostrar los 1100 vendedores que uno pueda tener esa información, sino reducirla de repente a los 5 primeros vendedores que hicieron esa venta, ¿no? Con eso, por ejemplo, estamos aplicando un filtro a una visualización que puede mostrar más de 1000 registros, pero puede hacerlo ahora solamente con 5, aplicando el famoso filtro Top N. Y lo otro que les mencionaba tiene que ver con evaluar el rendimiento de la visualización. Power BI tiene un panel que se llama Performance Analyzer, que te va a permitir pues analizar todas las visualizaciones que tienes en tu reporte. ¿Ok? Y ahí se lo muestra en la imagen, en la parte donde dice Visual Display, y te sale cuánto demora esta visualización. Y uno puede hacer comparaciones con otras visualizaciones y comparar ese tiempo de duración que demora en actualizarse. Ahora hablemos de la configuración de la capacidad. Y eso es muy importante también a la hora de que nosotros contratamos alguna capacidad dentro de Power BI. Si bien es cierto, cuando nosotros comenzamos, hablamos de repente de una licencia que podría ser la más básica, por la cual no pagas nada, pero también hay que tener en cuenta de que hoy en día Power BI nos da ahora la capacidad de poder migrar, de poder escalar en cuanto a recursos de Power BI. Y hoy en día Power BI te ofrece dos tipos de licencias de las cuales te permiten escalar esta capacidad, que tiene que ver, la primera, con Power BI Premium por usuario y Power BI Premium por capacidad. Power BI Premium por usuario y Premium capacidad pues tienen mejores beneficios en comparación de una licencia de Power BI Pro. La documentación de Microsoft nos indica que Power BI Premium por usuario es 20 veces mejor en cuanto a capacidades de una licencia Power BI Pro. Primero, hay que entender de que Power BI Pro, para que pueda mostrar un reporte en la nube, Power BI Pro hace uso de recursos que están en la nube, que están en internet. Por ejemplo, ¿no? Hace uso de memoria RAM, hace uso de procesador, como toda una computadora, ¿no? Cuando una computadora personal, si tú no tienes una buena memoria, un buen disco, un buen procesador, pues cuando tú quieras abrir algún programa se va a poner lento. Lo mismo pasa con Power BI cuando está en la nube. Si no tiene una buena capacidad esa computadora en la nube, no va a trabajar como debería ser. Entonces, para esto Power BI nos da estas licencias, ¿no? Este tipo de licencias. Comenzando por la de Power BI Premium por usuario, que mejora en capacidades, aunque no Power BI no te lo dice explícitamente, pero en la documentación menciona de que Power BI Premium por usuario es mucho mejor en cuanto al rendimiento cuando tú publicas informes en comparación con Power BI Pro. Luego te da otras capacidades, como por ejemplo, en Power BI Pro tú puedes tener un archivo de 1 GB. Si tu archivo de Power BI pesa 1 GB o pesa más de 1 GB, ya no vas a poder publicar ese informe en Power BI Pro. Vas a tener que migrar a una licencia de Power BI Premium por usuario, donde puedes tener archivos de más de 1 GB hasta casi 100 GB. Y lo mismo con Premium por capacidad. Premium por capacidad es una licencia que justamente está enfocada en la capacidad, o sea que no está enfocada en el usuario. Mayormente este tipo de licencia la compra la misma organización para poder darle licencia a Power BI a todos los trabajadores. Y de acuerdo a esta capacidad, uno puede ir escalando en este tipo de capacidades para poder hacer de repente, para que todos los usuarios puedan acceder a los reportes de Power BI y no presenten ningún tipo de lentitud en los reportes.